La palabra iglesia es muy interesante. Y hoy en día la mayoría de los cristianos tenemos una mala teología sobre iglesia por una mala interpretación de una palabra. Entonces vamos a regresar a griego por un ratito y vamos a explorar un poquito los inicios del lenguaje que usaron las personas para explicar iglesia. La palabra iglesia en griego es eclesia. Y eclesia significa congregación o un grupo de personas. No significa edificios otra vez, ni lugares. No había personas diciendo vamos a la iglesia, porque no había lugar específico en el primer siglo para congregarse. No había edificios así. La palabra eclesia por mucho tiempo, cuando las personas estaban escribiendo, significaba el grupo de personas que estaban adorando, siguiendo a Jesucristo. Pero un par de años después, cuando empezaron a traducir la palabra de griego a otros idiomas, las personas entraron y trataron de cambiar esta palabra. La palabra eclesia, empezaron a cambiarlo de grupo de personas llamados de Dios, a edificio. La primera vez que vemos eso es más o menos 300 años después de Cristo. Vemos una palabra, no sé cómo pronunciarlo porque está en alemán, pero más o menos suena como Kirch o Kirche. Y esa palabra suena más o menos bien parecido a la palabra iglesia en inglés, como church. Tiene algo parecido. Y ellos empezaron a explicar iglesia como edificio en el texto. Cada vez que vemos la palabra iglesia hoy en español, ellos pusieron otra palabra para explicar lugar, edificio, no congregación. Y poco a poco empezaron a cambiar esta palabra, hasta que en el 1500, en el siglo XVI, vemos un señor que se llamaba William Tyndale. Y William Tyndale hizo un muy buen trabajo en traducir la Biblia. Y él quería, porque en el siglo XVI, la Iglesia Católica tenía control absoluto de las Biblias. No sé si ustedes saben la historia, pero la Iglesia Católica en esta época tenía, la única copia de la Biblia fue encandado encima de su púlpito y fue en latín o en griego. La mayoría fueron en latín. Y los sacerdotes o los pastores fueron los únicos que podían leer y explicar lo que dijo la Biblia. Y eso es decir, la congregación, ellos no tuvieron la oportunidad de chequear, de confirmar, de leer la Biblia en casa. Había pocas Biblias afuera del control de la Iglesia Católica. Pero ese señor William Tyndale, él tenía un goal. Su propósito fue traducir de latín o de griego y de hebreo a inglés, para que todo el mundo pueda tener su propia copia de la Biblia. Y eso fue bien escandaloso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia en sí, o sea, no hablando de eclesía, sino la iglesia católica, ellos estaban perdiendo su control. Porque la persona quien estaba controlando la Biblia, estaban controlando la iglesia. Si estaban controlando la iglesia, tenían control absoluto sobre las personas. Pero el señor William Tyndale dijo, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar eso. Y él dijo, si Dios me permita la vida, antes de muchos años haré que un muchacho que maneja el arado sepa más de las escrituras que tú. Él estaba hablando con un sacerdote de la iglesia y dijo, ¿sabe qué? Mi meta es que el muchacho que está ahí afuera en el campo trabajando, que él puede saber más de la Biblia que tú, señor sacerdote. Fue bien audaz, él tenía ganas de cambiar eso. Él quería ver todos con su propia copia de la Biblia. En el año
1524, él tuvo que correr a Alemania porque en Inglaterra estaban tratando de matarlo. Y él publicó y pasó de contrabando su copia de la Biblia a Inglaterra. Pero eso pasó por un par de años y en 1536 lo mataron y lo quemaron al fuego, lo quemaron vivo y eso murió. Él sacrificó su vida para la Biblia. Sacrificó su vida para la Biblia. Pero ¿saben qué? Señor Tyndale tenía razón. Porque esa palabra que vemos en griego, que es eclesia, realmente significa congregación, no edificio. No es algo que se puede controlar, no es algo que se puede manipular, no es algo que se puede tener bajo el control de una sola persona. En Mateo 16 encontramos la primera referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Pueden acompañarme, por favor? Mateo 16. Vamos a empezar en 16. Jesús estaba en una conversación con sus discípulos y Jesús empezó una pregunta. Él hizo una pregunta. Él preguntó a sus discípulos, ¿qué es la palabra en la calle? ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo las personas afuera de la iglesia? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ellos? Y terminó diciendo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? 16, Pedro respondió y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió diciendo, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No te aprendiste de ningún ser humano. 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí vemos la palabra eclesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Muchos dicen que significa que Pedro fue el fundador de la iglesia, pero Jesús está diciendo aquí que sobre la verdad que acaba de decir Pedro, Jesús iba a construir y edificar su iglesia, empezar su iglesia. Y Jesús, sobre el hecho que Él es Hijo de Dios viviente, empezó a construir su iglesia. Y ahí tenemos una promesa. Me encanta esta promesa porque Jesús nos dijo, ustedes van a construir mi iglesia. ¿O sí? No. ¿Quién ahorita en este pasaje está construyendo la iglesia? ¿Pedro? No. ¿Quién está construyendo la iglesia? Jesús. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo que Él va a construir o edificar a su iglesia. No nosotros. Entonces, como pastor, yo puedo descansar en eso. Yo puedo descansar sabiendo que yo solo necesito guiar la iglesia que Él está construyendo. Yo no tengo que construir, yo no puedo en sí construir una iglesia. Los pastores no pueden construir, nosotros no podemos salvar a nadie. Pero Jesús sí puede cambiar vidas. Y a través de este cambio, a través de su salvación y la obra del Espíritu Santo, Jesús va a cambiar la iglesia. Y nosotros como los líderes de la iglesia podemos guiar la iglesia nada más. No tenemos esta carga de tenemos que construir, no podemos. 2 meses después de la resurrección de Jesús, exactamente 57 días, se lanzó oficialmente la primera reunión de la iglesia. Jesús dijo 2 meses antes, yo voy a construir mi iglesia. Un par de días después murió. 2 meses después de eso, lanzó la primera reunión de la iglesia. No tardaron mucho, no esperó mucho de lanzar su primera iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Vamos a leer Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Todavía ellos estaban esperando un rey físico, un reino físico. Todavía estaban esperando un rey como Jesús, quien entraba con su armamento para completar
contra los judíos y contra los romanos, y todavía, después de 3 años de enseñanza de Jesucristo, todavía estaban esperando un reino físico. Todo fue sobre ellos. Ellos lo miraron como que ellos estaban en medio del universo. Estaban preocupados en sí mismos, no en un reino espiritual. Versículo 7, y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descendía sobre ustedes. Poder, qué increíble. ¿Quién no quiere poder? Poder, wow, increíble. ¿Y qué haremos con este poder? ¿Qué vamos a hacer con este poder? ¿Qué haremos? Y Jesús siguió: y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Testigo, eso fue la palabra clave, testigo. El que da un testimonio afirma algo. Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes van a proclamar mi nombre en cada parte del mundo. Ustedes van a ser seguidores y discípulos de mí. Van a enseñar, van a bautizar, van a hacer pensar en las cosas que Jesús estaba enseñando. Y probablemente estaban pensando: ¿nosotros? ¿Solo hablamos hebreo nada más? ¿No hablamos otros idiomas? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿De los extremos de la tierra, de las últimas partes del mundo? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Nunca hemos salido de Israel? ¿Cómo vamos a viajar? Recuerda, no había aviones, no había trenes, no había los milagros de deporte que disfrutamos hoy, no había nada de eso. Entonces su mundo, el mundo de ellos fue muy chiquitito. Pero después estos regresaron a Jerusalén y esperaron 2 semanas. Lucas, el señor que escribió Hechos, Lucas investigó todo eso por nosotros y él dijo que solo fueron los apóstoles, algunas mujeres entre María y los hermanos de Jesús y un grupo chiquito más. El día de Pentecostés había una fiesta. Había una fiesta judío en la ciudad. Había judíos de todas partes del mundo, de todas partes de muchos idiomas, de muchas culturas, y Dios escogió ese día de empezar su iglesia. Lucas nos cuenta que había 14 diferentes grupos, idiomas que hablaran ellos, 14 diferentes grupos culturales que habían en la ciudad. Imagínense, aquí hablamos español, algunos de ustedes hablan inglés. ¿Qué otro idioma hablamos? ¿Alguien aquí habla francés? Levanta la mano. ¿Alguien? ¿Alemán? ¿China? ¿Árabe? ¿Nada? ¿Español? ¿Sí? Y un poco de inglés. Imagínense un grupo que representaba 14 diferentes idiomas, 14 diferentes culturas, 14 diferentes regiones. Eso no fue un movimiento, un mensaje judío. Ya estaba cambiando, porque antes fue un mensaje o un movimiento para los judíos, pero ya está cambiando. Y Jesús estaba dirigiendo su iglesia a todo el mundo, no solo a los judíos, o no solo a los de Israel. Y ellos en versículo 12 de capítulo 2 preguntaron: ¿qué significa eso? ¿Qué quería decir eso? Hablando del poder, ¿qué significa este poder? ¿Qué vamos a hacer con este poder? Pedro, ¿y ustedes recuerdan Pedro? Lo que negó a Jesús menos que 2 meses antes, que ahorita va a subir y predicar el primer sermón en la iglesia. 2 meses antes acaba de negar a Jesús, y un par de días antes de eso trató de matar un soldado, y un par de meses antes de eso falló, trató de caminar en agua pero falló. ¿Y recuerdan Pedro? Me encanta Pedro porque él es una representación una representación perfecta de nosotros. Tratamos de seguir a Jesucristo, pero fallamos vez tras vez tras vez. Pero Dios sigue dándonos chances. Incluso Pedro tuvo el honor de
de parar enfrente de 14 diferentes idiomas y predicar el Evangelio. Días después de negar que conocía a Jesucristo. ¡Qué increíble! Vamos a ver un poquito de su sermón. Hechos 2, 22. Estamos ya saltando en medio de su prédica. Él dijo: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¡Qué fuerte! Está hablando a los judíos. Con la ayuda de los romanos, ustedes lo mataron a Jesús. Saltamos un poquito en 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de lo más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derrame sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Porque ellos estaban escuchando este mensaje de Pedro en su idioma. En español, no sé si había español, probablemente no. Estaban esperando este mensaje de Pedro en su idioma. En versículo 37, las palabras de Pedro les pasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes les dijeron a él? ¿Qué está viniendo? Alguien debe salir y comprar para que paren. 37. Las palabras de Pedro les pasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes les dijeron a él y los demás apóstoles? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Después de esta prédica tan poderosa pero tan simple de Pedro, ellos preguntaron a Pedro y los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondió? Respondió: asiste a la iglesia fielmente. No, eso no es que dijo. Pedro no dijo eso. La palabra no dice eso. 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Imagínense, la iglesia empezó con una cantidad de personas igual como de lo que está hoy presente. Más o menos 120 personas, contando los niños. ¿Pueden imaginar, de un día a otro, sumamos 3,000 personas a este número de personas? ¿Pueden imaginar 3,000 creyentes nuevos? Todos de ustedes en esta situación van a convertirse en maestros para enseñar, para ser discípulos. Yo como pastor, yo no sé cómo se puede bautizar 3,000 personas en un solo día. Yo como pastor pienso en lo logística. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se puede bautizar 3,000 personas en un solo día? Lo hicieron. 3,000 personas de 14 diferentes grupos lingüísticos. Ya fueron parte de la iglesia. A veces las personas me dicen: Edmond, pero no, ¿sabes que no me gusta una iglesia grande? No, yo prefiero que la iglesia no crece. Yo prefiero que la iglesia quede ahí. Yo prefiero que ya no hacemos alcance para alcanzar a nuevos. Yo quiero que la iglesia quede ahí chiquita. ¿Sabes qué? Probablemente no hubieras disfrutado el día del comienzo de la iglesia. Porque la iglesia creció y creció rápido. Y probablemente no disfrutarás el cielo. Porque el cielo, cuando estamos en el cielo, no vamos a estar en grupos pequeños así, todos hablando en español. Vamos a estar con hermanos de todas partes del mundo, de todos los tiempos del mundo, de la historia. Y tal como Jesús dijo, fue una reunión que se reunió en torno a una idea. Jesús es el Cristo resucitado. Jesús
es el Cristo resucitado, el Hijo de Dios viviente. Escúcheme, la iglesia está construida encima de esa idea. Eso es lo fundamental de la iglesia. Nosotros estamos aquí en este lugar reuniéndonos, abriendo la palabra porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios viviente que resucitó de entre los muertos. Amén, iglesia. Eso es porque estamos aquí en este lugar. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ninguna otra cosa. Esta iglesia, lo que estamos haciendo hoy está basada en este hecho. Está basada en esta verdad que Jesús resucitó de entre los muertos y es el Hijo viviente de Dios. La iglesia no era para la gente de la iglesia, porque ¿saben qué? No había ninguno. La iglesia no se trataba de un lugar porque no había lugares. La iglesia no se trataba de un tipo de vestimenta, corbata o no corbata, jeans o no jeans, lugar domingo, sábado, viernes. No se trataba de nada de eso, porque no había nada de eso. La iglesia no se trataba de estilo, de servicios, de tiempos, porque no había ninguno. La misión de la iglesia era hacer una cosa, una sola cosa. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien. La misión de la iglesia solo fue crear seguidores de Jesucristo. ¿No me creen? ¿Qué dice la iglesia? La misión de la iglesia fue y sigue siendo crear seguidores de Jesucristo. No se trata de nada más. Todo lo que hacemos nosotros en estudiar, en aplicar las cosas en nuestras vidas, de ese proceso de santificación y todo eso es para apoyar la misión de llevar a nuevos a los pies de Jesucristo. Todo es para eso. Y desde ese día y adelante, siempre había un grupo que se negó a dejar ir este ideal. Siempre había un grupo, quien negaron de dejar esta misión. Siempre había. Ellos negaron a convertirlo en un edificio. Y dijeron, no, eso no es edificio. Somos una iglesia. Es como somos una tortuga. Eso es nuestra casa movible. Pero nosotros no somos edificio. Misioneros, plantadores de iglesias, evangelistas, traductores de la Biblia, practicantes, contrabandistas de Biblias, maestros y muchos más. Hombres y mujeres como William Tyndale, quien entregaron sus vidas a proteger y enseñar la Biblia a otros. Personas como tú. Cuando estás aquí en la iglesia sirviendo, cuando te animas cuando alguien acepta a Jesucristo, cuando celebramos cuando alguien está bautizado, animamos a la iglesia. Personas como tú, cuando estás reuniendo en la casa con un grupo pequeño o cuando estás en la oficina, nosotros estamos viviendo como la iglesia. Cuando abrimos la Biblia en tu hora de almuerzo, en el trabajo con 2 o 3 compañeros, ahí está el Espíritu Santo, y eso es iglesia, porque estamos viviendo para exaltar el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros oramos por los enfermos, cuando servimos a los que tienen menos que nosotros, cuando vivimos los valores de Jesucristo, cuando sientes marginado en tu escuela o en tu universidad, en tu oficina o en tu hogar, eso es cuando estás viviendo los valores de Jesucristo. Y por eso continuamos aquí en Sucho Shalom. Vamos a continuar creando espacios para estudiar. Vamos a reenfocarnos en la iglesia, vamos a reenfocarnos en la misión. Vamos a empezar a hablar de viajes misioneros, vamos a hablar de diferentes tipos de eventos, vamos a hablar de diferentes tipos de alcance, porque nosotros estamos de acuerdo con Pedro, que en Jesús
es el Hijo de Dios viviente, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Nosotros estamos de acuerdo con Él. Esa es nuestra misión. Otra vez, iglesia. No sé qué viene a la mente o qué sientes cuando escuchas la palabra iglesia. Probablemente hay mucha historia, muchas emociones. Pero de ahora y adelante quiero que pienses esta frase. La iglesia es un encuentro multiplicador y multicultural de personas que creen en Jesús. La iglesia es un grupo y creen que Jesús es el Salvador y que sus vidas reflejan sus enseñanzas. Que seamos un grupo de personas que reflejamos Jesús y sus enseñanzas a los que no son parte de la iglesia. Iglesia, necesitamos regresar a la misión. Y la misión es hacer creedores de Jesucristo. Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos. Eso es nuestra misión. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tu familia ni tus problemas, se trata de Jesucristo. Y si reflejamos Jesucristo al mundo, Él va a cuidarnos, Él va a proveer lo que necesitamos, Él va a darnos lo que necesitamos. Esas son promesas que encontramos en la Biblia. Entonces, de hoy y adelante, si has tenido otra idea de iglesia, espero que de hoy en adelante nosotros podemos pensar que la iglesia no es edificio, ni tierra, ni nada de sus sillas tan frías, nada de micro, ni cámara, ni nada de eso. Iglesia, eclesia, somos la iglesia nosotros. Y nuestra misión es llevar el evangelio a los que todavía no lo tienen. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar juntos y ahí vamos a cerrar con una canción.